El vehículo blindado alemán SDKFZ-222 avanza con cautela por el camino de tierra. 50 metros. 40. La tripulación busca amenazas a través de las rendijas de visión, observa las líneas de árboles, busca posiciones antitanque, busca los peligros evidentes. No ven el cable. La rueda delantera lo atrapa. Por una fracción de segundo, no pasa nada. Entonces el mundo explota. La explosión es masiva, mucho mayor de lo que cualquiera esperaba, de lo que parecía una primitiva trampa explosiva. 6 proyectiles de artillería detonan simultáneamente debajo y al lado del vehículo. El vehículo blindado se eleva del suelo, volcado por completo, destrozado por la sobrepresión. El blindaje se rasga como papel de aluminio. Las ruedas salen volando. El tanque de combustible estalla en llamas anaranjadas. La tripulación muere al instante. No hay tiempo para reaccionar. No hay posibilidad de escapar. Los restos en llamas vuelven a depositarse sobre la carretera, apenas reconocibles como un vehículo. Retrocedan para mostrar la posición defensiva a 200 metros. Un solo soldado observaba con binoculares. El sargento James Kowalski, ingeniero de combate. Había pasado 6 horas ayer manipulando ese sistema explosivo improvisado. El mismo sistema que sus oficiales e ingenieros habían descartado por considerarlo inútil, demasiado simple, no funcionará contra vehículos blindados. 24 horas antes, Kowalski se encontraba en el puesto de mando de la compañía, intentando explicar su concepto de cable trampa a sus superiores escépticos. «Son solo cables y explosivos, sargento. Lo detectarán a 100 metros. Aunque no penetrará el blindaje. Está desperdiciando munición». La respuesta de Kowalski fue tranquila. «No lo verán, señor. Y no intento penetrar el blindaje. Intento destruir el vehículo». Lo que los ingenieros militares llamaron primitivo e inútil se convirtió en el sistema defensivo más efectivo en la línea y el enemigo nunca descubrió cómo contrarrestarlo. Las posiciones defensivas eran vulnerables al reconocimiento enemigo. No se disponía de campos minados adecuados. Las armas antitanque escaseaban. Los soldados se enfrentaban a vehículos blindados con defensas insuficientes. La comprensión de un soldado sobre los explosivos y la psicología del enemigo crearía un sistema defensivo que aterrorizaría a los atacantes utilizando nada más que cables, cargas y una colocación perfecta. La guerra defensiva vive o muere según un principio: evitar que el enemigo sepa dónde estás y cómo estás desplegado. Vehículos de reconocimiento enemigos, vehículos de reconocimiento, vehículos blindados y unidades ligeras de reconocimiento exploran constantemente las líneas defensivas. Buscan huecos en la cobertura, prueban campos minados, identifican posiciones de ametralladoras, pozos de mortero y puestos de mando. Recopilan información para el ataque principal que se realizará posteriormente. Estos vehículos están diseñados específicamente para la supervivencia. Son lo suficientemente rápidos para escapar de emboscadas. Están blindados suficientemente bien para resistir el fuego de fusiles y ametralladoras. Están equipados con radios para informar de inmediato los hallazgos al mando superior. Las armas de infantería estándar son insuficientes contra ellos. Los fusiles y las ametralladoras no pueden penetrar el blindaje. Las bazucas y las armas antitanque escasean constantemente, siendo necesarias para objetivos más pesados: tanques, cañones de asalto y búnkeres. Las minas antitanque adecuadas son escasas o simplemente inexistentes en posiciones avanzadas donde las líneas de suministro son escasas. El dilema táctico es brutal: permitir que el reconocimiento enemigo explore libremente y obtendrá una ventaja decisiva en inteligencia. Pero detenerlo requiere armas y recursos inexistentes. Aunque la doctrina militar exigía campos minados adecuados, obstáculos antitanque y posiciones defensivas preparadas con campos de fuego entrelazados, los soldados en el campo a menudo no tenían nada de eso, solo lo que podían improvisar con los explosivos y materiales disponibles. El coste humano aumentaba constantemente. Las posiciones se veían comprometidas porque el reconocimiento enemigo identificaba puntos débiles. Ahí es donde se originaba el ataque. Los asaltos triunfaban porque los comandantes enemigos contaban con información precisa sobre la disposición defensiva. Las bajas se acumulaban porque las posiciones defensivas eran transparentes a la observación enemiga.
El sistema ofrecía soluciones que solo existían en teoría. Los campos minados adecuados requerían minas antitanque que no se suministraban. Los obstáculos antitanque requerían equipo de ingeniería y tiempo del que nadie disponía. Las posiciones defensivas preparadas requerían recursos y tiempo que las unidades de vanguardia no tenían. Los soldados necesitaban soluciones ya, con lo que tenían a mano. Se discutió sobre dispositivos explosivos improvisados y trampas explosivas, que luego los ingenieros descartaron por considerarlos demasiado primitivos, demasiado poco confiables y demasiado fáciles de detectar por los equipos de reconocimiento profesionales. Pero el sargento Kowalski entendió algo que los ingenieros no entendieron. No se trataba de tecnología, se trataba de comprender cómo operan los exploradores enemigos y explotar sus patrones de comportamiento. La perspicacia del sargento Kowalski no era técnica, era psicológica y táctica. Había pasado 3 años como ingeniero de combate observando cómo operaba el reconocimiento enemigo. Comprendía sus patrones, patrones tan consistentes que bien podrían ser doctrina. Los vehículos de reconocimiento enemigo siguen rutinas predecibles. Usan caminos y senderos porque el movimiento a campo traviesa es lento, lo que los expone a atascarse en terreno blando y los hace vulnerables a averías mecánicas. Se mueven con cautela por zonas donde esperan defensas cerca de pueblos, puentes y cuellos de botella evidentes, pero avanzan más rápido y con más confianza por zonas que consideran despejadas. Centran su atención visual hacia adelante y en posiciones de amenaza obvias. Confían en la velocidad y el blindaje para protegerse del fuego de armas pequeñas que saben que no pueden penetrar. El sistema de Kowalski explotó cada uno de estos patrones. El diseño técnico no consistía en un solo cable trampa, era un sistema en capas con múltiples disparadores redundantes. Los cables trampa no estaban colocados donde los exploradores los esperaban, justo al otro lado de la carretera, sino donde los vehículos circulaban naturalmente, tras evitar zonas de peligro evidentes. La psicología del alivio. Habían superado la sección peligrosa, ahora estaban en la zona segura. Se relajaban un poco y avanzaban un poco más rápido. Ahí es donde estaba el cable. Placas de presión ocultas en las huellas de neumáticos existentes, donde los vehículos se dirigían naturalmente, siguiendo el camino de menor resistencia. Múltiples activadores redundantes garantizan que los vehículos choquen contra algo, incluso si los miembros de la tripulación detectan y evitan el primer dispositivo. Las cargas explosivas no eran minas antitanque, pues no estaban disponibles. En su lugar, se utilizaban dispositivos improvisados con proyectiles de artillería, morteros, cargas de demolición e incluso munición alemana capturada cuando estaba disponible. Está posicionado para no penetrar el blindaje desde arriba o desde el frente, donde es más fuerte, sino para detonar por debajo o a los lados. Apunta a los puntos vulnerables, tanques de combustible, almacenamiento de munición, compartimentos de tripulación, suspensión y ruedas. La innovación clave fue utilizar suficientes explosivos para destruir en lugar de dañar. Los ingenieros dijeron que era un desperdicio, exclamó Kowalski a su escuadrón. Usar 6 proyectiles de artillería cuando una mina antitanque debería funcionar. Pero no tenemos minas, y un proyectil no detiene un vehículo blindado de forma fiable. 6 proyectiles, sí. La estrategia de posicionamiento fue precisa. Ubicar el sistema donde los exploradores enemigos se desplazarían naturalmente, tras despejar lo que consideraban la zona peligrosa. Aprovechar el patrón psicológico. Precaución en zonas de peligro previsible, confianza en áreas que parecen despejadas. Esa confianza mata. Oficiales e ingenieros examinaron el sistema improvisado de Kowalski con creciente escepticismo. Demasiado explosivo, desperdicio, demasiado complejo, innecesario, demasiado visible. Los exploradores lo detectarían fácilmente. Probablemente no funcionaría de todos modos. La respuesta de Kowalski fue sencilla. Lo sabremos cuando llegue el primer vehículo de reconocimiento. La prueba llegaría antes de lo esperado y sería más devastadora de lo que incluso el innovador predijo. La posición defensiva se encuentra en la entrada de un puente, un terreno crítico que el enemigo debe evaluar antes de cualquier ataque importante.
Los informes de inteligencia indican que hay vehículos de reconocimiento activos en el sector. Se esperan ataques de sondeo en las próximas horas. El sistema de trampa improvisado de Kowalski está instalado a lo largo de la ruta de aproximación más probable. Múltiples dispositivos, cuidadosamente ocultos, activados repetidamente. Observa desde 200 metros con binoculares, con la ansiedad carcomiéndolo. ¿Y si no funciona? ¿Y si detectan los cables? ¿Y si las cargas no detonan? A su alrededor, otros soldados se muestran abiertamente escépticos. «Verán tus cables, sargento». Aunque funcione, los vehículos de reconocimiento están blindados. Necesitas minas antitanque de verdad, no chatarra improvisada. Entonces aparece el enemigo. Vehículo blindado alemán SDKFZ-222, de 4 ruedas y con cañón automático de 20 milímetros en la torreta. Avanza con cautela por la carretera de acceso. La tripulación es visible a través de las mirillas y las escotillas abiertas. El comandante observa con binoculares. El conductor observa el camino. La antena de radio lo identifica como vehículo de reconocimiento, informando activamente a un mando superior. El vehículo avanza lentamente. Se detiene periódicamente. La tripulación busca amenazas. Líneas de árboles donde podrían esconderse emboscadas. Edificios donde podrían ubicarse cañones antitanque. Campos de tiro despejados donde las ametralladoras tendrían ventaja. Detectan las zonas de peligro evidentes. Los lugares donde cualquier defensor competente posicionaría sus fuerzas. Y ajustan su ruta para evitar esas zonas, dirigiéndose hacia lo que parece terreno más seguro. Exactamente donde Kowalski posicionó su sistema. La trampa psicológica funciona a la perfección. Se mueven con cautela por la zona que consideran peligrosa. Luego, con más confianza y un poco más rápido, por la zona que consideran despejada. El neumático delantero rueda sobre una placa de presión oculta enterrada en las huellas de neumáticos existentes. La explosión es masiva. No una sola carga, sino 6 proyectiles de artillería de 105 milímetros detonando simultáneamente. 3 debajo del vehículo, 3 a los lados, posicionados para maximizar el impacto contra los puntos vulnerables. La onda expansiva es una fuerza física, un muro de sobrepresión que desgarra el aire de la mañana. El vehículo blindado se eleva por completo del suelo, volcado por la fuerza de la explosión. El casco se abre como una lata. Las ruedas salen volando, la suspensión destrozada. El tanque de combustible se rompe y se incendia. Una llama anaranjada envuelve los restos. La munición del cañón automático de 20 milímetros comienza a quemarse. Los proyectiles detonan en ráfagas entrecortadas y las explosiones secundarias aumentan la masacre. El coche explorador no está inutilizado, está aniquilado. La tripulación muere al instante. No hay tiempo para reaccionar, sin posibilidad de escape. Los restos caen de nuevo a la carretera, apenas reconocibles como un vehículo, solo metal retorcido y fuego. Silencio, salvo el crepitar del combustible ardiendo y el esporádico estallido de la munición de armas pequeñas al quemarse con el calor. Los soldados en posición defensiva observan conmocionados la destrucción. La efectividad ha superado las expectativas de todos, incluidas las de Kowalski. Los oficiales e ingenieros que hace 12 horas lo calificaban de inútil, ven ahora los restos humeantes de lo que se suponía era un vehículo blindado inmune a las trampas improvisadas. El capitán Harrison, comandante de la compañía, baja lentamente los binoculares. «Dios mío, sargento». La respuesta de Kowalski es tranquila. «Le dije que funcionaría, señor». Pero el impacto táctico se extiende mucho más allá de un solo vehículo destruido. El reconocimiento enemigo se ha detenido en seco, no se ha informado de inteligencia. El operador de radio murió antes de transmitir. La disposición de la posición defensiva se mantiene en completo secreto. Y lo que es más importante, el impacto psicológico. Otros exploradores enemigos se enterarán de esto, verán los restos. Sabrán que esta ruta es mortal. Serán más cautelosos en todas partes, ralentizando las operaciones de reconocimiento, reduciendo la efectividad y reconsiderando cada aproximación. Los restos permanecen donde cayeron. Una advertencia. Esto es lo que sucede cuando se exploran estas defensas.
La voz se extiende y con ella tanto la demanda de la técnica como el miedo del enemigo a las defensas improvisadas que no puede predecir ni contrarrestar. En 24 horas, todos los ingenieros y sargentos de infantería en un radio de 5 millas querían saber cómo lo hizo Kowalski. Vinieron a examinar los restos, hicieron preguntas, tomaron notas, aprendieron la técnica. Las unidades a lo largo de la línea defensiva comenzaron a implementar sistemas similares, cada una adaptando el concepto a los materiales disponibles y a las situaciones tácticas específicas. Algunos utilizaron proyectiles de artillería de 105 milímetros, como el Kowalski, otros munición de mortero de 81 milímetros, cargas más pequeñas pero más fáciles de ocultar y posicionar. Algunas unidades utilizaron munición alemana capturada cuando estaba disponible. Un ingeniero creativo incluso armó bombas aéreas rescatadas de aviones averiados para una aproximación a un puente particularmente crítica. La evolución táctica se produjo rápidamente a través de la experiencia compartida. Los soldados aprendieron la ubicación óptima no solo para las primeras aproximaciones, sino también para los vehículos de reconocimiento que ya habían presenciado una explosión y actuaban con extrema cautela. Los sistemas secundarios se posicionaron para los exploradores que tomaban rutas alternativas, suponiendo que las aproximaciones obvias estuvieran atrapadas. Técnicas desarrolladas para reiniciar dispositivos tras la detonación sin exponer a los soldados a la observación y el fuego enemigos. Cables trampa falsos y dispositivos simulados creados específicamente para aumentar la paranoia enemiga. Cables visibles que no conducían a nada, obligando a los exploradores a perder tiempo investigando cualquier objeto sospechoso. La respuesta del enemigo fue exactamente la que Kowalski predijo. Los vehículos de reconocimiento alemanes se volvieron cada vez más cautelosos, se desplazaban con mayor lentitud, tomaban rutas más largas y tortuosas. En ocasiones se negaban a avanzar sin el apoyo de la infantería para despejar físicamente las supuestas trampas explosivas, un proceso que llevaba horas y anulaba por completo la ventaja de velocidad que los vehículos de reconocimiento estaban diseñados para aprovechar. El efecto táctico fue dramático. El reconocimiento enemigo se volvió menos efectivo, tomó exponencialmente más tiempo, proporcionó inteligencia incompleta o desactualizada y a veces falló por completo cuando los vehículos simplemente se negaban a explorar las áreas defendidas. Los manuales de ingeniería militar describían la colocación adecuada de campos minados, sistemas de detonación estandarizados, demoliciones certificadas con características de seguridad y pruebas de confiabilidad. Los soldados en el campo estaban creando trampas explosivas personalizadas usando cualquier cosa que funcionara, ignorando todas las normas de seguridad y los procedimientos adecuados. Los sistemas improvisados eran peligrosos de emplazar. Los soldados morían por detonaciones prematuras o por el manejo inadecuado de munición inestable. Carecían de las características de seguridad de las minas adecuadas. A veces detonaban prematuramente debido a la vibración o al deterioro de las espoletas. En ocasiones, ni siquiera detonaban, pero estaban disponibles de inmediato. Usaban materiales a mano y, cuando se usaban correctamente, su eficacia era devastadora. Algunas unidades desarrollaron soldados especializados que se centraron exclusivamente en crear y mantener sistemas defensivos improvisados, compartiendo técnicas y lecciones aprendidas a través de redes informales. Los límites eran reales. Estos sistemas requerían un mantenimiento constante. Eran vulnerables a los bombardeos de la artillería enemiga, que podían detonarlos prematuramente, y solo funcionaban en situaciones tácticas específicas. Guerra defensiva en posiciones relativamente estáticas. La respuesta militar final fue la ambivalencia institucional. Cierto reconocimiento oficial de la técnica y su incorporación a los manuales de formación de ingenieros en versiones muy modificadas y desinfectadas que enfatizaban la seguridad. Pero nunca se aprobaron del todo las improvisaciones de campo que funcionaron mejor, pero que eran demasiado peligrosas o irregulares para la doctrina formal.
Los sistemas de trampa improvisados demostraron un principio al que los establecimientos militares se resisten perpetuamente. El éxito defensivo a menudo depende menos de la superioridad tecnológica que de comprender el comportamiento del enemigo y explotarlo. Los vehículos de reconocimiento enemigos no fueron derrotados por mejores armas antiblindaje, fueron derrotados al comprender su funcionamiento, sus patrones, su psicología, su doctrina táctica y la ubicación de explosivos donde esos patrones los llevarían inevitablemente. Este principio influyó en el pensamiento de posguerra sobre la defensa asimétrica. Se aprovechaban las fortalezas del enemigo, velocidad, movilidad y confianza mediante un posicionamiento inteligente y la explotación de patrones psicológicos. El concepto de que no es necesario equiparse a la tecnología enemiga si se comprende a fondo su comportamiento. El legado técnico continuó evolucionando a lo largo de los conflictos posteriores. Las técnicas desarrolladas, múltiples detonantes redundantes, posicionamiento basado en predicción de comportamiento, uso excesivo de explosivos para asegurar la destrucción total en lugar de solo daños, aparecen en diversas formas a lo largo de la guerra defensiva posterior. El impacto psicológico fue igualmente significativo y quizás más duradero. Las fuerzas de reconocimiento enemigas, al enfrentarse a defensas explosivas improvisadas, se vuelven cautelosas hasta el punto de la ineficacia operativa. Disminuyen la velocidad, toman rutas más largas, solicitan apoyo de infantería, retrasan las operaciones, dudan de cada aproximación. La capacidad de recopilación de inteligencia que el reconocimiento tiene por objeto proporcionar se degrada drásticamente cuando los exploradores son demasiado cautelosos para explorar realmente. El legado humano es lo que más importa. Soldados que mantuvieron posiciones defensivas porque el reconocimiento enemigo no pudo identificar puntos débiles. Ataques que fracasaron porque los comandantes enemigos carecían de información precisa sobre la disposición defensiva. Vidas salvadas porque las posiciones defensivas permanecieron secretas, porque el enemigo atacó en el lugar equivocado, en el momento equivocado y con una preparación inadecuada. La ironía es casi dolorosa. Sofisticados vehículos de reconocimiento con radios, protección blindada, tripulaciones entrenadas y doctrina táctica, derrotados por cables y explosivos colocados por soldados que entendían la psicología mejor de lo que los ingenieros entendían la tecnología. La lección trasciende esta innovación específica. A veces las innovaciones militares más eficaces no son avances tecnológicos, sino conocimiento sobre el comportamiento humano y la psicología táctica, aplicados con creatividad y coraje por soldados que se niegan a aceptar que la falta de equipamiento adecuado signifique una derrota inevitable. Estas innovaciones defensivas improvisadas siguen siendo oscuras en la historia militar a pesar de su importancia táctica por razones sistemáticas. Los desafíos de documentación fueron significativos. Los artefactos explosivos improvisados no se fotografiaron exhaustivamente. Existían preocupaciones de seguridad sobre la divulgación de técnicas. No se registraron en informes oficiales detallados. A menudo no estaban autorizados técnicamente, violaban las normas de seguridad y se encontraban en una zona gris de aprobación. No se discutieron abiertamente ni siquiera en los canales militares. Técnicas consideradas operativamente sensibles. Los soldados que los crearon y emplearon rara vez buscaron reconocimiento. Kowalski nunca presentó un informe reivindicando su mérito. Se centró en el éxito de la misión, no en la documentación y en las medallas. El malestar institucional es más profundo. Las instituciones militares prefieren narrativas sobre equipo adecuado, tácticas aprobadas y procedimientos oficiales ejecutados según lo previsto. Las defensas explosivas improvisadas que eludieron los canales de adquisición, ignoraron las normas de seguridad y tuvieron éxito gracias a la iniciativa individual de los soldados en lugar de la planeación oficial, resultan profundamente incómodas para la historia institucional. Estas historias sugieren que los sistemas oficiales no lograron proporcionar defensas adecuadas, que los soldados triunfaron a pesar del apoyo oficial y no gracias a él, que la creatividad y la comprensión eran más importantes que seguir la doctrina.
El enfoque histórico agrava el problema. Los historiadores militares enfatizan las operaciones a gran escala, las decisiones estratégicas y las innovaciones tecnológicas que afectaron campañas enteras. Las innovaciones tácticas individuales que tuvieron éxito en situaciones específicas, como los sistemas de trampa improvisados que detenían el reconocimiento en líneas defensivas específicas, no encajan en narrativas históricas convencionales sobre la guerra. El peligro de recordar crea una renuencia adicional. Documentar detalladamente las técnicas de explosivos improvisados plantea legítimas preocupaciones de seguridad, aún décadas después. Los principios siguen vigentes, pero podrían utilizarse indebidamente. Esto genera dudas institucionales a la hora de preservar y compartir estas historias, aunque tengan valor histórico. El patrón se repite a lo largo de la historia militar. Innumerables innovaciones tácticas, sistemas defensivos improvisados, modificaciones de campo que funcionaron brillantemente en contextos específicos, se olvidan porque no encajan en narrativas institucionales o no son lo suficientemente impactantes para las historias populares. Estas innovaciones olvidadas merecen reconocimiento como ejemplos de creatividad táctica, comprensión profunda de la psicología del enemigo e ingenio de los soldados que lograron resultados decisivos con recursos mínimos y mediante máximo ingenio. A veces las innovaciones más importantes son aquellas que nadie quería recordar. El sistema de cable trampa que destruyó el vehículo de reconocimiento nunca apareció en los manuales de ingeniería militar, nunca recibió reconocimiento oficial, nunca se incluyó en catálogos de adquisición de armas. Pero representaba algo crucial. Derrotar al enemigo requiere saber cómo piensa y opera, no solo igualar su tecnología. ¿Conoces historias como esta de tu familia durante el servicio? Sistemas defensivos improvisados que funcionaron a pesar de ser considerados primitivos. Obstáculos o trampas que detuvieron el avance enemigo cuando no se disponía del equipo adecuado. Innovaciones tácticas que triunfaron gracias a la comprensión de la psicología del enemigo en lugar de la superioridad tecnológica. Comparte esas historias en los comentarios. Defensas improvisadas. Obstáculos improvisados. Técnicas no oficiales que resultaron más efectivas que la doctrina establecida. La creatividad que surge cuando la supervivencia depende de comprender mejor al enemigo que de tener mejor equipo. Hay docenas más de historias como esta. El sistema de demolición de puentes que los ingenieros pronosticaron que no funcionaría. El sistema de obstáculos que detuvo a los tanques que usaban maquinaria agrícola. La posición defensiva que se mantuvo porque alguien comprendió las tácticas enemigas mejor de lo esperado. Historias de genio táctico nacidas de la necesidad y un profundo conocimiento del enemigo. Si quieres saber sobre las innovaciones que derrotaron a los ejércitos avanzados con simple ingenio, estás en el lugar correcto. Suscríbete. Porque a veces el arma más letal no es la más sofisticada, sino la que está colocada exactamente donde las propias tácticas del enemigo lo llevarán, colocada por alguien que comprende la psicología mejor que la tecnología.